Un saludo cordial, mis queridos amigos y hermanos. Estamos de nuevo con ustedes y agradeciendo, como siempre, el hecho de que estén aquí para que juntos transitemos por estas verdades bíblicas. Este es su programa Pensándolo Bien entre amigos. Y aquí tenemos, como siempre, a nuestros colaboradores y compañeros de trabajo. Así que muy buenos días a ellos, Pastor Eleazar de Gracia, ¿cómo amaneces? Muy buenos días. Amanecí muy bien, Gracias a todo Dios. bien. Y pues aquí Y, le damos también palabras a aquellos que van a escucharnos para que junto con nosotros podamos estudiar la palabra del Señor. y aquí nuestro compañero Jorge García. Pastor García, buenos días. Muy buenos días, Pastor Guevara y Pastor de Gracia, hermano Federico allá en el norte, y también para nuestros amigos y hermanos que participan de estos programas como audiencia. Deseamos las mejores bendiciones del cielo para cada uno de ustedes. Muy bien. Como siempre, vamos a comenzar pidiendo la bendición de Dios y rogamos a todos que nos acompañen, por favor, en una palabra de oración. Jorge, por favor, si nos acompañas. Con mucho gusto. Amado y buen Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, es un privilegio recibir el don de la vida de ti para vivirla hoy. Pedimos que nos ayudes a vivirla para tu honra y tu gloria. Amén. Y en este momento que nos proponemos hacer esta grabación, suplicamos que tú seas con nosotros, seas con el hermano Federico y todo el equipo allá, pero también con cada uno de nuestros amigos y hermanos que participan del programa en cada fecha, para que todo pueda ser hecho para la honra y la gloria de tu nombre. Lo pedimos y lo agradecemos en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Muy bien, creo que estamos listos de nuevo, dando gracias a Dios porque en su misericordia nos permite amanecer y nos deja ver la luz de un nuevo día. Ahora nuestro tópico de conversación va a girar en uno de los temas que prácticamente abarca todo aspecto de nuestra vida. Y aunque no todas las personas están dispuestas a aceptar la realidad de este tópico, pero si nosotros, como hemos decidido, tomar nuestros fundamentos en la Biblia, ahí encontramos todo lo que Dios tiene para que el ser humano pueda entender sus propósitos hacia Él, los propósitos de Dios hacia nosotros. Así que vamos a hablar un poco en esta oportunidad sobre mayordomía de la vida. Este término de mayordomía, de una vez, no sé si ustedes lo ven así, dice dos cosas, por lo menos para mí, así de momento. Una de ellas es que nosotros no somos dueños de esto, porque un mayordomo no es un dueño. Y nos pone también una responsabilidad. ¿Dónde encontramos nosotros los principios de que realmente no somos dueños, sino que somos puestos como mayordomos o administradores? Bueno, Bíblicamente hablando. yo diría que cuando comenzamos a leer el libro, que es el libro de texto, encontramos en el primer versículo a Dios como el creador. Y luego lo que sigue en todo el capítulo es cómo Dios preparó este mundo para que los humanos pudiéramos vivir. En el versículo 26 se introduce allí al hombre por primera vez. De Génesis, Y ¿no? sí, de Génesis. Y ya dicho esto, podemos entender entonces que es Dios el que es la razón de la existencia de todo.
nosotros llegamos a la existencia por el poder de Él, porque Él nos crió. Eso de una vez nos ubica a nosotros y a Dios en una postura diferente. Dios es el ser creador que ha existido siempre y luego nos pone a nosotros como alguien que llega a esa creación. Así que comenzando con eso decimos, Dios es primero, nosotros somos criaturas y ahí ya nos damos cuenta de que Él es soberano y nosotros le pertenecemos a Él. Y todo lo que hay le pertenece a Él. Muy bien, entonces, Jorge, si vamos Sí, a hallar ahí el fundamento, ¿puedes ayudarnos a leer entonces Génesis Génesis 1, 28. 26 26. primero tal vez y luego el 28? Muy bien. Entonces, y lo tengo y dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y luego saltando al 28 dice, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Esta versión dice señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, así que allí tenemos nosotros el principio, ¿verdad? Como bien lo dijiste, Lazar, Dios es el dueño por derecho de creación. Y nosotros entonces recibimos de parte de Él por ser sus criaturas, por ser seres creados, como dice, a su imagen y semejanza. Entonces recibimos un encargo. Y Ahora bien, yo leo aquí en uno de los textos bíblicos que se mencionan este principio. Y dice el apóstol Pablo, hablando a los corintios, en Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1. Leo esta declaración para mí muy importante, que tiene su principio, como ya dijimos allá en el Génesis. Dice esto, 1 Corintios 4, 1. Téngannos los hombres por servidores de Cristo, administradores de los, aquí dice, secretos de Dios. La versión que tenemos ahí dice misterios de Dios. Sí. Y el versículo 2 agrega, 1 Corintios 4, 2, para esto, o ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Aquí está un principio, ¿verdad? Que aparece allá en el Génesis y se va ampliando a través de toda la Biblia. Y encontramos aquí entonces que como administradores de los bienes de Dios, y aquí dice específicamente de los misterios de Dios, ¿a qué se refiere entonces todos estos aspectos que son colocados aquí como misterios de Dios? Pero a mí me gustaría mencionar antes de decir lo que tú estás diciendo, y es que el texto que leíste en 1 Corintios 4 Ajá. encuentra su base por primera vez casualmente en el texto que leímos primero. Porque si no, sí, Génesis 1:26. Porque Génesis es el punto de partida en todo este asunto de administración. El hombre, pues, queda claro aquí que el hombre no es dueño. El hombre solo recibió eso como una responsabilidad para ser administrada. entonces yo encuentro que el primer texto que habla de mayordomía
está en el texto primero que habla del hombre. Porque ahí lo dice claramente cuando leímos el verso 26. Y hagamos al hombre, Dios, ¿no? Dios dijo eso, hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea que lo hizo diferente a todas las criaturas y lo hizo con capacidades específicas que como Dios las tiene. Entonces dice, conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces. O sea, ahí se introduce por primera vez que él iba a ser aquí en la tierra el que iba a ser el señor de todas las demás cosas. Así que el principio de mayordomía comienza en ese texto cuando dice Dios lo capacita al hacerlo diferente, lo capacita para que él sea el mayordomo, el que va a cuidar los bienes de Dios. Ahora, este asunto de ser administradores da un sentido como de, como dijéramos, como de, en cierto modo, de estatus, de tener una posición en un sentido más elevada que otros. Y a veces eso nos hace sentirnos a nosotros como que muy Somos dueños, importantes, sí, como que ¿verdad? somos dueños. Como que somos, entonces a veces llegamos a pensar que somos dueños, pero realmente el asunto de ser un administrador lleva o conlleva una responsabilidad ante el dueño. Y Y por tiene que eso rendir cuenta de tiene que cómo rendir está haciendo. cuentas. Y definitivamente el plan perfecto de Dios era claro que el hombre pudiera recibir esta administración como una bendición de Dios y pudiera entonces ser cuidadoso con todo lo que se ponía a su disposición. ¿Qué cosas se ponían a disposición del hombre para administrar? El mar, los peces del mar, la naturaleza misma, todo lo puso a él para que administrara esas cosas. Así que entonces tenemos una responsabilidad para con el medio ambiente. Seguramente. Déjame decir Con, algo aquí, y es que eh, si el hombre hubiese conservado la imagen de Dios, tal como al principio, nunca hubiera habido ningún problema con reconocer cuál era el estatus nuestro. El problema es cuando el hombre se aparta de Dios y entonces él se centra en sí mismo, se vuelve egoísta. Ahí es donde viene el problema, porque entonces ahora él es el centro de todo y piensa que lo que Dios crió ahora le pertenece a él, como es hoy. Todo el mundo es dueño de algo. ahora, yo pienso una cosa, Eleazar. En cierto sentido, Dios hizo al hombre para ser el centro de la creación, ¿no es cierto? Porque al colocarlo como el administrador y al decirle, tú vas a señorear sobre todas estas cosas, ¿verdad? De cierto modo ya le está colocando, lo está poniendo en el centro, ¿cierto? El problema no es que Dios haya planeado que el hombre fuera, como se dice, la corona de la creación, sino la distorsión que el pecado hace en la mente del hombre de creer que no solamente es el centro, sino que es más allá y se convierte entonces en el dueño de todo lo que tiene a su alrededor. Ahora, Dios amplía este concepto, recalca este concepto de mayordomía en el capítulo 2 todavía del libro del Génesis. Me parece a mí que esto es importante en lo que estamos diciendo, porque si el hombre llega a ser en un sentido el centro, pero no para fijar su atención en sí mismo, sino más bien como un núcleo que mueve, que hace rotar las otras cosas para que funcionen mucho mejor dentro del plan que Dios, el dueño, les ha dado a cada uno de ellos.
En Génesis, Génesis Génesis 2, 2:15 lo dice con claridad, que era una responsabilidad delegada. ajá, correcto, correcto, ¿verdad? Entonces dice, Dios tomó al hombre, ese versículo 15 que mencionaste, y lo colocó, lo puso. Así que ese artículo ahí, ¿verdad? Esa acción de ponerlo, como quien dice, aquí yo soy el dueño y te voy a poner Exacto. aquí para que hagas un trabajo que yo te asigno. Yo te estoy dando a realizar, ¿verdad? Y Sí. lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Así que si bien Dios le da al hombre un estatus, vamos a decirlo así, de una categoría como el F, el F, sin embargo, le dice supeditado a qué. Yo soy el que te estoy poniendo. Entonces, el grave problema viene cuando el pecado hace un cambio en la mentalidad del hombre. Pastor Así que, Guevara, ajá, tengo un detalle que meter ahí todavía. Cuando dime, un propietario busca o contrata los servicios de una persona para que haga un trabajo, le da las directrices de cómo quiere que ese trabajo sea hecho. En otras palabras, lo hace responsable de eso, pero bajo la dirección del propietario, correcto. no al gusto del empleado. Y fíjate, vez tras vez, aquí en el Génesis, Dios está, como quien dice, recalcándole al hombre a través de las palabras que le da, ¿verdad? Por ejemplo, en el versículo 8 de Génesis 2, otra vez Dios recalca el hecho de que Él es el que está asignando la tarea. Por lo tanto, Él es el dueño. Dice incluso, Dios el Señor, Génesis capítulo 2, versículo 8 estoy leyendo, Dios el Señor plantó. Fíjate, no fue el hombre el que plantó ese primer huerto. Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y colocó, le dio una tarea, encargó a alguien, puso allí al hombre que había formado y dice entonces cuál era su responsabilidad. Debería realizar trabajos de cuidado del huerto que el dueño había plantado. Así que constantemente Dios nos está recordando que Él es el dueño. Creo que debiéramos de mencionar esto que estás diciendo. Lo debemos mencionar y repetir, y es que nosotros somos puestos en una condición de mayordomo. O sea, eso fue lo que hizo. Somos responsables de algo que no es nuestro. El principio básico es que Dios es el dueño. No debemos olvidarlo. Es Así el que principio básico. hay por lo menos tres principios ahí. Tú mencionaste ahora mismo el primero, ¿verdad? Dios es Sí, el dueño. claro. Entonces menciona lo segundo, pero quiero, antes que se me vaya la idea de la mente, el principio, los principios divinos son principios eternos. No se pueden cambiar. Y Dios desde el mismo principio de este mundo estableció en la mente de su criatura el principio de que Dios es el dueño. Eso nunca lo debemos de olvidar para Y poder estar Eleazar, seguros. yo Sí, pienso que el asunto aquí es que no se pueden cambiar, aunque sí se pueden cambiar, Se pueden pero violar, no se diría. pueden cambiar sin que nosotros evitemos las consecuencias del cambio. correcto. Porque lamentablemente el hombre ha cambiado ese principio y está cosechando las consecuencias hasta que vuelva al principio que Dios
dio, que Dios estableció, el hombre no va a dejar de cosechar las consecuencias de sus errores, de querer ser el dueño de lo que hay. Ahora, Guevara, pastor, tengo algo aquí. Me parece que debido a eso, para que Adán no lo olvidara, para que lo tuviera en cuenta cada día, Dios le estableció límites. Ajá. Y ese límite es algo que también nos va a pastor, servir en esta mañana. antes que vaya al límite, que creo que eso es extraordinario, déjeme dar mi último pensamiento y no se olvide del pensamiento que tiene en mente. Pero quiero apuntalar antes que nos vayamos del tópico, o sea, de este punto, es que Dios nos ha puesto a nosotros como mayordomo. No es algo que como seres humanos descendientes de Adán y Eva, no debemos olvidar. Yo no decido ser mayordomo o no serlo. Yo soy un mayordomo desde la creación. Todos Buen punto, somos buen punto. mayordomos. Sí. Así que yo no decido si quiero ser o no quiero ser. Yo soy un mayordomo. Todos somos mayordomos. Y el punto es que lo único que nosotros sí podemos decidir es si quiero ser un buen mayordomo, como Dios espera que lo seamos, o ser un mayordomo malo. O sea, los seres humanos todos tienen esa opción. O ser bueno o ser malo, hacer la mayordomía bien o mal. Pero no podemos decidir nosotros que yo no quiero ser mayordomo. Al decir que no quiero ser mayordomo, estoy decidiendo ser un mayordomo malo. Y Entonces, ahora, y ahora encontramos sí, aquí, Pastor García, usted el pensamiento que tenía en mente en Bueno, ese yo momentito. iba a referirme precisamente al límite que Dios puso, como quien dice, el punto de prueba que Dios puso para saber si Adán iba a ser un buen mayordomo o no, dentro de las provisiones que Dios hizo para la supervivencia de sus criaturas humanas, se estableció un árbol del cual no debía hacer uso. Y Dios lo hace todo con justicia, porque Él le dejó todos los demás árboles, incluyendo el árbol de la vida, que serviría para perpetuar la existencia humana. Le dijo, de todos puedes comer, pero de este no comerás nunca, porque el día que de él comieres, morirás. Así que para poner a prueba la calidad de mayordomía, buena o mala, de sus criaturas, Dios estableció ese árbol. Un asunto tan simple. Y creo que también al decirle eso, le está recordando, le iba a recordar siempre, al ver ese árbol, de quién es el dueño. Sí es. yo creo que esto Dios lo recalca, como yo dije hace un momento, vez tras vez, ¿verdad? Versículo 16, versículo 19 de Génesis 2, versículo 20. Dios va recalcando al hombre esto. Entonces, el hombre, por el simple hecho de nacer, ya es un mayordomo. Correcto. Mayordomo de las cosas, de los bienes que Dios le ha dado, pero estos bienes incluyen aún su propia vida, porque la vida misma deriva de Dios, el creador, el autor de la vida. Y al realizar o al reconocer que la vida viene de Dios, entonces el hombre debe entender los otros dos principios de la mayordomía. El primero, ya lo mencionaste, Dios es el dueño. El segundo es, nosotros somos solamente mayordomos. Y el tercer principio es, como mayordomos, va a llegar el momento en que tenemos que rendir cuentas. Pastor Pastor, Guevara, Ajá. me quiero añadir a eso algo. Cuando Dios hizo al hombre, no lo hizo antes de haber provisto todo aquello que sería necesario para mantener la vida del hombre. Y todo eso, incluyendo la atmósfera
la naturaleza que rodea al hombre hoy por hoy fue hecho para contribuir al bienestar del hombre. Así que si él descuidaba todo eso, todo aquello que le ayuda a mantenerse vivo y saludable, entonces los efectos vendrían sobre él mismo, como lo estamos mirando hoy. Yo pienso que eso debe ser un choque en la mente de una persona que por primera vez abre la Biblia y lee estos principios y se detiene a pensar en ellos. Un choque en la mente de una persona que tiene metido en su mente de que nosotros somos los dueños de todo. Yo hago con mi cuerpo lo que quiero, yo tengo el título de pertenencia del carro, de la casa, de todas las cosas, y darse ahora cuenta de que yo solamente estoy administrando algo que no es mío. Ya es Dios el dueño. Y interesante lo que mencionó hace un momentito el pastor, y es que Dios hizo todas esas cosas y el hombre lo hace de último, o sea, como para que no dijera en ningún momento que él tuvo algo que ver con la creación, ya estaba allí. Él solamente apareció allí porque Dios lo hizo. O sea, ya todo estaba hecho. ¿Cómo va a Mira, decir? ese concepto en el libro de los Salmos muchas veces se remacha, ¿verdad? De que Dios es el autor de todo. Y un texto bien claro para mí que nos deja sin duda alguna de que Dios es el dueño es el registrado por el rey David en el libro primero de los Reyes, no, de las Crónicas. Crónicas 29, 11, Sí, 14. exacto. Ahí encontramos nosotros ese fundamento que todo verdadero creyente, verdadero cristiano, debería aprender a tener en su mente. Si lo hace así, no hay ningún problema en la fidelidad como mayordomos que le debemos a Dios. ¿Qué dice ese texto? Si quiere lo leo. Repite la cita. Primera de Crónicas 29, 11 al 14. Si queremos directamente el punto es el versículo 14. Bueno, vamos a leer del 10 al 14. Muy bien. Dice, asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el dar grandeza y poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Ahí Yo está. no creo que hay declaración más categórica, más clara, más sencilla, más humilde, yo diría incluso, que esta que encontramos allí. Porque nos coloca a nosotros en el lugar correcto y nos ayuda a vencer nuestro orgullo o todo pensamiento que pudiera tratar de elevarnos a nosotros por encima del propósito de Dios. Ahora, vamos a entrar un poquito en esto. ¿Son legítimas entonces los llamados y los movimientos a decir que preservemos el ambiente, el medio ambiente, que seamos responsables en cuidarlo? ¿Son Ese fue legítimos?
Esto es casualmente repetir lo que Dios dijo al principio. Somos responsables por toda la forma como administramos. Y realmente por el pecado es que se distorsionó la naturaleza y todas esas cosas, ¿no? Y el mal uso de los recursos que Dios nos ha dado como raza humana es lo que nos ha llevado justamente al punto del colapso que muchos están predicando hoy. Así que Eh, las reclamaciones de cuidar el ambiente son legítimas, pero evidentemente detrás de esa legitimidad de las reclamaciones se esconden otros propósitos que algunos están buscando para su propio beneficio y que ponen de manifiesto una vez más el intento siempre del hombre de querer colocarse por encima de Dios y hacer aún una reclamación justa de cuidar el ambiente, hacerlo en una forma equivocada, egoísta, pensando solamente en su propia grandeza. Ahí es donde eh, viene el problema. yo quiero volver a leer un versículo y luego tengo una pregunta. Y está allá donde, al mismo comienzo, otra vez, volviendo hacia atrás, hacia el capítulo 2 de Génesis, donde allí en el versículo 17, 16, 17. Eso es en Génesis 2. 2, 16, 17, donde dice, mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comiere, morirás. En la Biblia menciona dejar de ser, o sea, morir es dejar de ser. O sea, este texto es clave. El árbol de todo lo que había lo puso Dios en las manos de Adán. Pero solo hubo una cosa que no la puso en las manos de él y le dijo, este árbol no lo toques, es mío. Cuidado con hacerlo. Nos está diciendo que Dios es el dueño y que hay algo que él se ha reservado, que el hombre no debe tocarlo porque el resultado final va a ser la muerte. O Ahora, sea, hoy no hay, tenemos el árbol. hay límites. Sí, hoy no tenemos el árbol. Era lo único que Dios en el jardín del Edén le puso como algo, un stop. Esto es lo único que no vas a tocar. Pero no tenemos el árbol. Y la pregunta es, ya el árbol no está para probar a Adán y a Eva, pero hoy tiene que haber algo que continúa con ese principio de decirnos a nosotros, no lo toques, ese es mío. ¿Hay algo así en el resto de la Biblia? Yo encuentro con claridad desde el mismo principio de la humanidad, de la historia de la humanidad, que ese principio no cambió. Es decir, se mantiene. Y Dios lo estableció en una forma diferente al decirle siempre al hombre, para recordarle siempre al hombre, yo sigo siendo el dueño. Y entonces Dios requiere del hombre un sistema de ofrendas, un sistema de entrega, un sistema de dar, porque este principio de dar ayuda al hombre a mantener su lugar y a no permitir que el egoísmo controle sus acciones. Y yo pienso que desde el mismo comienzo, cuando se da el primer problema en asuntos que lamentablemente fue en torno a asuntos religiosos, ¿verdad? El primer problema en la familia humana entre los dos hermanos descendientes de Adán y Eva, los dos primeros hermanos que se mencionan en la Biblia, Caín y Abel. Y eso está en el Ahí, capítulo 4. sí, el capítulo 4 de Génesis, ahí está el principio
de que Dios sigue reservándose algo para él y el hombre tiene que dar cuentas de las cosas que han sido colocadas para su administración. Pastor Guevara, Claramente menciona ahí que Dios solicita una ofrenda. A ver, ¿qué tú decías, Jorge? sí, quería añadir nada más que Dios establece de una vez de qué manera quiere que ahora el hombre se acerque a él. Ahí está hablando de sacrificios, pero en forma establecida por Dios de una vez. No dejó al criterio humano la decisión de qué es lo que va a ofrecer. Dios pide lo que él quiere que su criatura le ofrezca. Correcto. Por eso Eh, justamente el primer pedido de Dios involucra una ofrenda, algo que reconoce su soberanía. A ver qué decía Eleazar. Caín reconocía a Dios porque trajo la ofrenda. Claro, Caín, Abel, su hermano, reconocía ese principio de que Dios es el dueño porque también le trajo una ofrenda. Ahí la diferencia entre uno y el otro es la actitud con que trajeron la ofrenda. la actitud, Eleazar, y la ofrenda misma, yo creo. Sí, sí, claro, claro. La ofrenda tiene mucho que ver en por qué Dios a uno lo acepta y al otro lo rechaza. Es que el asunto es que Dios es específico desde el principio, ¿verdad? Mira, este árbol es mío, no lo toques, me ¿Y la pertenece a mí. consecuencia? Las consecuencias son estas. Entonces, aquí en la ofrenda, nosotros notamos también que sin duda alguna Dios fue específico. Esto es lo que yo quiero. Esto es lo que va a mostrar que ustedes realmente están respetando esta verdad. Yo soy el creador, ustedes son mayordomos. Tráiganme una ofrenda de ganado, una ofrenda que de alguna manera esté hablando del plan futuro que Dios tiene para cumplir la promesa que se les hizo en el jardín del Edén. Todas estas verdades, tanto Caín como Abel las conocían. Ellos ya sabían de Génesis 3:15 que Dios había dado una esperanza, una promesa de enviar al que vendría a restaurar en el hombre la imagen divina y ponerlo en armonía con su creador, que era el Mesías que Dios iba a enviar. Entonces, Dios quería que el hombre grabara en su mente la realidad de que iba a pagarse un precio elevado para cumplir la promesa de volverlo a restaurar al favor divino. Y eso es la muerte de su hijo. Pero Quiere Guevara, decir, Ajá. quisiera añadir ahí que Adán y Eva habrían estado practicando de esto antes que Caín y Abel nacieran. Por Sin lo duda. tanto, ellos habrían aprendido esta práctica de parte de sus padres. No ignoraban absolutamente nada. yo pienso que allí con el caso que estamos hablando ahora de Génesis capítulo 4, ahí comienza una historia que se va desarrollando a través de toda la Biblia lindísima, con la ofrenda de aquel que hizo como Dios quiso, de Abel. Con esa ofrenda tiene un historial extraordinario cuando lo vamos a ver, pero allí es el comienzo de esa. Correcto. Y yo creo que nosotros estamos respondiendo la pregunta que tú estabas haciendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que cambió en lugar del árbol ahora para recordarle al hombre que Dios sigue siendo el dueño y que Él tiene un plan para nosotros? Entonces, son el sistema de ofrendas que Dios Correcto. instituye para que el hombre pueda grabar esa preciosa verdad de que la vida del hombre es preciosa para Dios y él estaba dispuesto a realizar el máximo sacrificio para restaurarlo a su favor. Así que el estudio o
Sí, diríamos el estudio de ver los resultados de esa ofrenda. Yo creo que necesita que nosotros lo recalquemos y lo ampliemos en otro estudio, en el siguiente estudio, porque de ahí tenemos una gama de conocimientos y principios extraordinarios para que van a ayudar a nuestras propias vidas para volvernos a colocar en el ideal de Dios. Yo quisiera decir a nuestros amigos y hermanos que nos escuchan que captar y entender estos principios de mayordomía para la vida cristiana es fundamental, porque la vida es compleja y abarca cada aspecto de nuestra existencia. Involucra todo lo que tiene que ver no solo con nuestro medio ambiente, no solo con nuestras responsabilidades y nuestros privilegios como seres creados por Dios, sino también con darle el valor correspondiente a nuestra propia vida, reconociendo a Dios como el dueño, el creador, originador y al final el restaurador de todas las cosas. Cuando tú y yo captemos las verdades preciosas que Dios nos enseña a través de la mayordomía y la fidelidad que Él nos pide en el sistema que Él instituyó para recordarnos que Él sigue siendo el dueño, cuando nosotros los cumplamos y los obedezcamos al pie de la letra, entonces creo yo, habremos descubierto el fundamento para ser cristianos victoriosos, cristianos felices y cristianos agradecidos con aquel que es el dador de todo don perfecto y de toda buena dádiva. Amén. Te invito a que nos acompañes en esta serie de estudios cruciales que nos van a llevar a agradecer a nuestro Dios y ver en el sistema de diezmos y ofrendas, de sacrificios y de entrega a Dios la clave para volver al favor divino. Así que ahora mismo te invito a que inclines tu rostro con nosotros para concluir estos pensamientos con una palabra de oración y pedirle al Dios del cielo que nos haga grabar en nuestra mente esa verdad preciosa de que Él es dueño, nosotros sus administradores, y tendremos que rendirle cuentas en algún momento. Oremos. Padre nuestro, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias por entender los principios que tú colocas allí para nuestra felicidad. Permite que cada uno de nuestros oyentes y amigos pueda captar la preciosa enseñanza tuya y entender que estos principios son los que nos devuelven el sentido de la vida, el propósito de nuestra existencia y nos ayudan a encontrar lo que tanto buscamos: felicidad, estabilidad, seguridad y confianza. Permítenos depositarlas en ti y en tus planes para desarrollar en nosotros un carácter semejante al tuyo. Gracias por estar en nuestras vidas y bendice a cada oyente que está con nosotros en este programa. Lo suplicamos por Jesús. Amén. 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 Pensándolo bien, mis queridos amigos y hermanos, es un programa que busca fijar en nuestra mente las verdades preciosas de las Sagradas Escrituras. Los invitamos a nuestra próxima conversación y por favor, no olviden compartir con sus amigos y darle un me gusta, un like a la campanita que aparece allí para que continuemos llevando a más personas verdades esenciales para la vida eterna. Bendiciones para todos.